Santo sea el nombre de Dios. Hermanos, estamos en el libro de Mateo. Mateo es un libro que identifica a Jesús, el Hijo de Dios, como el Rey. Y es un libro que no solamente resalta la realeza de Jesucristo, sino que también resalta su poder. Es evidente que en cada uno de los escritos de Mateo se encontremos haciendo referencia a Jesús como una persona que pertenece a la realeza o que pertenece al reino. Más bien, es uno de los primeros que hace enfoque en las parábolas que tienen que ver con el reino. Es uno de los primeros que hace enfoque en esto, pero hay algo que nosotros vamos a denotar aquí. No solamente que Mateo resalta la realeza de Jesús y que resalta a Jesús como rey, sino también vamos a resaltar lo siguiente. Y es que el libro de Mateo significa lo cumplido, lo consumado. O sea, Mateo habla de lo que se ha consumado, de lo que se ha cumplido en la tierra por la profecía. Es uno de los hombres que ha escrito y que se ha referido más al Antiguo Testamento, haciendo referencia a las profecías de Isaías, a las profecías que hacían los profetas antiguos. ¿Sabe qué? Hablando de Jesús, diciendo que Él es el rey que se ha prometido y que es el rey que ha llegado para cumplir la palabra de Dios. Aunque estaban ellos en un tiempo, ahora mismo estamos en un tiempo en este texto bíblico en el cual la persona habían pasado sin ver a Dios solamente nada, solamente 400 años de silencio. O sea, 400 años que no hubieran visto a Dios obrar, y este libro comienza a resaltar que ya ha llegado lo que estábamos esperando, 400 años sin Dios hablar. Y es notable que una persona que tiene tanto tiempo que no ha ejercitado su fe en Dios, una persona que tiene tanto tiempo que no ve a Dios obrar en su vida, es posible que se sorprenda al ver cómo Dios hace un milagro. Y es notable que el pueblo no conocía, que el pueblo no sabía y que el pueblo esperaba algo sobrenatural, pero no de esta manera. Dígale al que está a su lado, no de esta manera. No de esta manera. Como el pueblo ya tenía su esquema de cómo el Hijo de Dios y tenía que venir y tenía que libertar a su pueblo, bueno, pues no lo reconocieron. No lo reconocieron, por lo tanto, no recibieron lo que trajo el Hijo en su totalidad. En su totalidad no lo recibieron. Recibieron parte de ello, pero no recibieron la totalidad que traía el Hijo de Dios para ellos. Y entramos en este capítulo 17, el cual es un espejo de lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Traen un lunático, el padre, obrando en fe, trae a Jesús y a sus discípulos un niño que tiene tanto tiempo ya, tanto tiempo que está sufriendo, tanto tiempo que está esperando un milagro, esperando que Dios haga algo, pero el padre se lo trae a los discípulos. No encontró a Jesús y se lo trae a los discípulos para que ellos oren por él. Hay algo que yo quiero denotar. Volando la historia, o mejor cayendo al versículo 21, donde dice Jesús, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Quiero resaltar algo en este momento. Y a lo siguiente, tal vez toda la vida hemos estado creyendo que Jesús se estaba refiriendo al demonio que atacaba al niño, que era el género, el demonio que tenía el niño, en lo cual tenía que salir con ayuno y oración. Pero hay algo que me sorprende en las escrituras, es que lo siguiente, es que no se estaba refiriendo al demonio. Nunca Jesús se estaba refiriendo al demonio, que este género no sale con ayuno y oración. Jesús se estaba refiriendo a la incredulidad que había en sus mismos discípulos y en el Padre. O sea, que hay algo que tiene que salir de nosotros para que ocurra el milagro. Amén. Dije ahorita que estamos orando para que se moje el vellón, pero muchas veces no vamos a ver si está mojado. En ese momento, cuando los discípulos, Jesús les reprendió en pocas palabras, porque ya ustedes saben que le había hecho varias generación, ¿no entienden? Perversa, le hubiera dicho, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros nos enfocamos en que lo que vamos a mover es tan grande que nosotros no nos enfocamos en el milagro que va a ocurrir, sino en lo grande que tenemos que mover, en la cosa grande que tenemos que mover. Y es que tal vez para los discípulos era un entrenamiento, tal vez para los discípulos era algo que ellos nunca hubieran visto. No hubieran orado por una persona con esta actitud o con este demonio, con este espíritu que se hubiera manifestado en este niño. Y era un reto para ellos orar y sacarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús con la autoridad que Jesús le había dado. Pero ustedes saben otro secreto, que muchas veces nosotros pedimos que las cosas se muevan, que actúe Jesús, o esperando que actúe otra persona cuando ya nosotros tenemos la autoridad delegada.
No sé si usted me entendió. Tenemos la autoridad delegada, pero estamos esperando que venga otro y ore por nosotros. En el momento en que nos corresponde a nosotros orar y poner en ejercicio la fe que Dios ha depositado en nosotros. Yo le he puesto este tema, y me excusan, semilla de fe. Me excusa que no comencé tan teólogo. Semilla de fe es el tema. Y vamos a hacer una comparación entre la semilla, lo que saben de agricultura me van a entender, y lo que no saben de agricultura, ahí vamos. Sembramos un grano de habichuela, lo cubrimos con la tierra. Levantamos, ¿verdad? Le echamos tierra otra vez y le echamos agua. El grano de habichuela tiene que, primera parte, tiene que podrirse. Luego que se pudre, sale el nacimiento, como le decimos. Pero luego que sale el nacimiento, la misma tierra que usted y yo le echamos encima, tiene que quitarla y subir. Y allá él da evidencia de qué tipo de grano es, porque se le queda la habichuelita pegada. Y luego entonces que sube y crece, entonces se le caen los granos de habichuela, que comenzaron secos, pero subieron verdes y se le cayó. O sea, hubo un proceso antes de ver el milagro del nacimiento y del crecimiento, ¿verdad? Hubo un proceso ¿de qué? De muerte. O sea, había algo que tenía que morir en los discípulos para que suba la autoridad y la presencia de Dios en su vida. Había algo que tenía que morir en los discípulos. ¿Sabe qué? Hay algo que tiene que morir en nosotros para ver el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Me gusta esta forma como Jesús enseña en este capítulo. Y es que Jesús sabía que venía el lunático. Jesús sabía dónde estaba, que venía alguien a pedir su ayuda. Jesús lo sabía todo, porque era Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús dejó que ellos enfrentaran esta situación para que su fe se ejercitara y ellos supieran a qué nivel estaba su fe. Santo sea el nombre de Dios. Y usted diría, oh, pero la fe tiene niveles. Bueno, Romanos 10 lo dice. Según el grado de fe que ha depositado Dios en nosotros. O sea, que Dios ha depositado un nivel de fe en nuestra vida que va a crecer cuando nosotros comencemos a utilizarla y a ejercitarla. O sea, mientras tú y yo no ejercitemos nuestra fe no va a crecer. Nuestra fe no se va a ver nunca. O sea, que es necesario yo ir a orar por el enfermo para ver que se sane. Usted no va a saber que se va a levantar un muerto cuando usted nunca le ha puesto la mano y orado por él. ¿Verdad? Usted no va a saber que Dios va a hacer un milagro de vida cuando usted nunca ha ido donde una embarazada que le recetaron, le pronosticaron, ¿verdad? ¿Cómo que se dice lo que hacen? Diagnóstico, el diagnóstico que hace el médico, si le ha dicho que su niño dentro del vientre está muerto, pero usted está aceptando algo, ¿por qué? Porque usted no está orando por él. Si a mí me dicen es peligro, ¿sabe qué? Cuando iban a hacer el segundo niño mío, Edinson Emanuel, y que iban a hacer, el médico dio un diagnóstico terrible. Andy andaba con, no está aquí de este lado, pero Andy andaba con las lágrimas que había que buscar una cubeta. Cuando comenzó el embarazo, claro. Y le dijeron, no, que tiene el cordón enrollado, que tiene en el cuello y que usted tal vez corra peligro en el embarazo. Y yo, no, pero no. Nosotros no tenemos dinero para pagar nada especial, ningún especialista. Así que el médico de nosotros es Dios. Nos pusimos a orar, hermano. Y faltando días para Agni dar a luz, Agni fue al médico y le dijo, no, ya está todo normal. Vamos a proceder tal y tal día. Fuimos, se puso en la clínica, ginecología y obstetricia, y allá Dios hizo el milagro. Allá vimos el milagro de Dios. Cuando Emanuel nació, había sido más grande que Emanuel, pero cuando Emanuel nació, Emanuel parecía un tinaco. Sí, parecía con un pecho de un deportista. Y yo dije, bueno, ese era el niño que los médicos pronosticaron que no iban a hacer porque tenía el cordón amarrado, porque es posible que se hubiera asfixiar con el cordón dentro del vientre de la mamá. Pero yo no vi el milagro y sabe, y no se fortaleció más mi fe hasta que lo vi a él que había nacido. ¿Por qué? Porque aún yo estaba orando todavía y usted como hombre muchas veces duda, pero no podemos dar lugar a la duda. ¿Sabe qué? Yo oraba, yo sé que Dios iba a hacer su milagro. Y gracias a Dios que estaba bregando con una mujer de fe, que tenía más fe que yo todavía, reconociéndolo, porque ella decía, no, todo va a estar bien, porque ella es que lo tiene en el vientre. Ella lloraba, pero ella era que me daba fortaleza a mí. O sea, que vimos obrar algo, vimos moverse algo en nuestra vida, que tal vez nosotros creíamos que no se iba a mover. Santo sea el nombre de Dios.
Y así como Dios reprende este género, así como Jesús reprende este género para que salga de nuestra vida, para que salga la incredulidad de nuestros corazones, así mismo nosotros debemos de reprenderlo en nuestra vida y en nuestra familia. ¿El qué? Es que muchas veces nosotros estamos orando por el milagro que queremos, pero no solamente por los obstáculos que podemos mover, que lo vemos físico fuera, sino más bien mover el obstáculo que tenemos dentro, y es el cual no nos permite ver a Dios obrar sin límites. ¿Qué es lo que hace este obstáculo? Limita a Dios, limita que el Espíritu Santo haga su obra, limita a que el Espíritu Santo sane, limita que el Espíritu Santo liberte, limita que el Espíritu Santo rompa con todo aquello que nos impide a nosotros recibir los beneficios de Dios en nuestras vidas. Santo sea el nombre de Dios. Cuando Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Él no se lo dijo en buena actitud. Le está haciendo un reproche. Le está haciendo unas interrogantes, las cuales a la vez tienen también dentro de sí una reprensión. ¿El qué? De que nosotros tenemos la fe, tenemos la autoridad delegada como Dios nos la ha dado, pero estamos esperando, como dije ahorita, ¿el qué? De que nos digan ya ahora que es momento. Dios ha depositado una autoridad sobre nosotros, es el momento de ejercitarla. Levante su mano conmigo. Yo no se la levanté ahora mismo, yo le dije que la levante. Así mismo debemos actuar nosotros. Esa mano que usted ha levantado tiene la misma autoridad que tenían las de los discípulos. Y es necesario nosotros ejercitarla y ponerla encima. ¿Sabes qué? Llamar las cosas que queremos que sean, por el nombre. Santo sea el nombre de Dios. Tal vez usted ha escuchado mucho esto, pero si los discípulos hubieran utilizado la autoridad que Dios le depositó, que Jesús le depositó en ese momento, ¿iba a tener Jesús que dejar de orar para venir a hacer lo que ellos tienen que hacer? No. Santo sea el nombre de Dios. Por ejemplo, es el mismo ejemplo. La pastora me da una enseñanza los martes de estudio bíblico, pero ya el jueves se me presenta un caso a mí. ¿Y sabes qué? Entonces, ¿voy a esperar el otro martes para ejercitar lo que la pastora me dio el martes pasado? No. Estoy recibiendo algo hoy, y lo que recibí hoy tengo que ejercitarlo porque se supone que es para hoy. Si no lo ejercito, ¿sabes qué va a suceder? Lo que no se ejercita, ¿qué sucede? Se corroe. Cogemos. Y lo que se corroe ya no sirve. Por lo tanto, debemos de día a día renovarnos. ¿A qué? Como dice Romano, ¿renovarnos a qué? A las cosas nuevas que Dios va a hacer en nuestra vida. Y hay un interrogante que tenemos que hacernos. Santo sea el nombre de Dios. ¿He recibido la autoridad? Ese interrogante tenemos que hacerlo. ¿He recibido la autoridad? Y usted se la hace personal y se la responde usted mismo personal. ¿He recibido la autoridad? ¿Y sabe qué? Me hice este interrogante yo mismo porque muchas veces, aún teniendo la autoridad, dudamos que la tenemos. Y necesitamos ¿qué? Necesitamos ver algo en lo físico que se mueva cuando la fe no se basa en lo físico. Ojo con esto. Necesitamos algo físico que suceda cuando la fe no se basa en lo físico. Porque Hebreos dice que ya todos no lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Y lo que no vemos es el mundo espiritual, pero se refleja en el mundo secular. Por lo tanto, lo que nosotros estamos clamando y decretando es que en el reino espiritual se haga para que Dios lo haga en el físico. Ojo con esto. Tiene que haberse hecho primero en el mundo espiritual y luego es que lo vamos a ver en nuestra vida, en nuestra casa. O sea que por lo tanto las cosas que nosotros establecemos y declaramos, las estamos estableciendo en el mundo espiritual. Y hay cosas que están preparadas en el mundo espiritual para nosotros. Solamente están esperando que desaparezca lo que impide que se refleje en el mundo terrenal. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Daniel oraba y oraba. ¿Por cuánto? 21 días. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Daniel? No, mi respuesta estaba ahí desde el primer día que te arrodillaste, desde el primer día que me pediste, yo mandé la respuesta. Pero ¿sabes qué? Había algo que impedía que llegue la respuesta. Y yo estaba esperando que tú mengues, pero ¿sabes qué? Desde el primer día estaba la respuesta. Pero ¿cuántos días duró Daniel? 21. O sea, Daniel duró 21 días esperando la respuesta de que Dios, lo espiritual, se reflejara en lo terrenal. Por lo tanto, no vamos a dejar de orar desde el primer día que oramos por algo y no lo vemos. Vamos a seguir orando hasta que llegue su cumplimiento en nuestra vida. Vamos a seguir orando hasta que llegue el cumplimiento en nuestra congregación. Vamos a seguir orando hasta que llegue el cumplimiento en nuestra familia. Santo sea el nombre de Dios. Un milagro va a acontecer en nuestra vida
No solamente un milagro de sanidad, no solamente un milagro financiero, como yo hablaba ahorita, no solamente un milagro de vida, no solamente un milagro de resurrección, sino más bien va a ocurrir el milagro. ¿Y sabes cuál es el milagro? El milagro más grande es que se va a reflejar en nosotros el Santo Espíritu, por el cual Jesús se fue y dijo, yo me voy, pero se lo voy a dejar. ¿Sabes qué? Para que ustedes lo tengan en sí, en pocas palabras, para que ustedes vivan con Él. Y hay un ministerio que está vigente aquí en la tierra, aunque el Padre es omnipresente, aunque el Hijo es omnipresente y omnipotente, pero ¿sabes qué? Hay un ministerio que se ha quedado vigente aquí en la tierra, es el del Espíritu Santo. Y si nosotros nos acordamos con este ministerio, con esta persona, ¿sabes qué? Entonces los milagros que van a suceder en nuestra vida, lamentablemente van a estar extasiados esperando que nos movamos en fe. Y todo el que tiene vehículo sabe que cuando lo para por mucho tiempo, luego que lo saca tiene que llevarlo al mecánico aunque lo pare nuevo. Aunque lo pare nuevo, lo compraste hoy compraste tu Porsche, lo parcaste ahí en tu, mi Forerunner, la parqué ahí en mi jipete, la puse ahí en mi marquesina, y sabe que como ahí cabemos todos, nosotros somos una recua. Yo parqué mi Forerunner, la dejé ahí, me fui de misiones, duré un año sin venir, cuando venga mi hermano, aunque yo no quiera, tengo que llevar al mecánico. Por lo tanto, la fe que Dios ha depositado en nosotros no se puede quedar guardada. No se puede quedar guardada. Debemos de llevarla con nosotros donde quiera. Porque si pedimos por un milagro, si pedimos por el Espíritu, Él tiene que andar a diario en nuestra vida. Y no solamente eso, reflejarse a diario en nuestra vida. Santo sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? El jueves pasado sé que entré un poco tarde a la reunión, pero se hablaba de esto mismo casi, bueno, del Espíritu. Y es que en realidad el ministro, exponiendo Luis, tenía la razón. Y es que a este libro de los Hechos se debería de poner el nombre el hecho del Espíritu. Porque el ministerio que quedó en nosotros, aquí en la tierra, fue el del Espíritu Santo. Y todo se le atribuye a Él, a través de los apóstoles. Bien dicho. Pero hay algo que nosotros, así como quedó el Espíritu Santo como ministerio para nosotros en la tierra, y lo usaron los apóstoles, a través de ellos Dios lo usó, ¿para qué? Para sanar, para libertar, con la sombra, con el pañuelo de Pablo, con la sombra de Pedro, con la palabra de cada uno de ellos, se hacían las cosas como eran llamadas. Asimismo, como se quedó el ministerio del Espíritu Santo para los apóstoles, es el mismo Espíritu, es el mismo ministerio en nosotros, y es lo mismo que va a acontecer en nosotros. Las cosas grandes que Jesús pronosticó para nosotros y estableció en nuestra vida, es momento de nosotros disfrutar de ellas. ¿Por qué? Porque fueron hechas para nosotros, no fue hecha para otras generaciones solamente, fueron hechas para nosotros, no para la generación pasada. Y dice la palabra que en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, no morirán, y harán grandes milagros. Y no solamente eso citó Jesús, y harán cosas mayores que yo. Está hablando el Hijo de Dios, no estoy hablando yo. Van a hacer cosas mayores que yo. Por lo tanto, el don de fe que tenemos nosotros, es hora de comenzar a ejercitarlo. Es hora de nosotros comenzar a utilizarlo. ¿Sabes qué? En cada situación de nuestra vida, no solamente cuando hayan problemas, no solamente cuando hayan situaciones, cuando haya abundancia, haya bendición, haya refrigerio, es hora de utilizar el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Dígale al que está a su lado, tú tienes tu don ya. Tú tienes tu don. Santo sea el nombre de Dios. Primero dice la palabra de Dios, dice como cité ahorita en Romanos, primero Dios dice que posees una medida de fe, Romanos 12:3. Bueno, es la fe que está dentro de nosotros. En segundo lugar, Dios dice, esta cobra vida por el oír la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? En el otro lugar Él dice, oímos la palabra de Dios, pero no solamente la escuchamos, sino más bien también que somos ¿qué? Hacedores de ella. O sea, si no lo hacemos, no la ejercitamos, porque podemos escuchar la palabra, pero si no la ponemos en práctica, nunca va a crecer el don de nuestra fe. Solamente se va a quedar con el don que han depositado. Si usted tiene el grano de habichuela y no lo siembra, ese grano no se va a reproducir. Por lo tanto, es hora de echar el grano de habichuela en la tierra. ¿Para qué? Para que comience a crecer y comience a dar fruto. Y si lo veo de un ámbito espiritual, es hora de ponernos ¿qué? A ejercitar nuestro don de fe para los que están a nuestro alrededor se beneficien de los beneficios, valga la redundancia, que Dios nos ha dado a nosotros, para que ellos también puedan venir a los pies de Dios y alimentarse. Y hay algo que me confrontaba a mí cuando yo leía este versículo. Yo lo hubiese leído tantas veces, este capítulo tantas veces, porque me encantan los evangelios, y lo hubiese leído tantas veces, que en el momento que me entero de esto y que veo que Dios me dice en su palabra, este género no sale sino con ayuno y oración. Wow.
¿Cuántas veces yo ayuné? ¿Cuántas veces yo ayuné para ir a orar por una persona endemoniada? ¿Cuántas veces yo ayuné para ir a orar por una persona enferma? Hice silicio, vigilia, retiro. ¿Cuántas veces puse en mi corazón ir 3 días, 7 días, 10 días, 15 días a quedarme, a encerrarme en la congregación para que Dios haga un milagro? ¿Cuántas veces? Para que Dios haga un milagro en mi corazón, para que Dios haga un milagro en mi familia, para que Dios me transforme. ¿Y sabes qué? Había ese secreto que yo no lo entendía, Y hay veces que tú lees y lees algo hasta que llega el momento en que Dios te revela algo que está en ti. Pero muchas veces queremos predicarlo y aplicarlo allá, pero en realidad es aplicarlo en nosotros. O sea, Dios me lo reveló a mí y lo estaba aplicando a mí. Yo siempre estaba orando, hermanos, en serio. Siempre yo estaba orando para que Dios haga un milagro en mi vida, un milagro financiero, un milagro de sanidad, un milagro de salvación para mi familia, siempre. Pero yo nunca pasé por el cajero. Yo nunca pasé por el cajero a ver si ya Dios hubiese orado. ¿Sabes qué? Yo nunca volví donde el enfermo que oré a preguntarle si se sentía bien. ¿Sabes qué? Yo nunca volví donde la persona que oré para salvación, santo sea el nombre de Dios, a preguntarle ya si había sido aceptar a Jesús. Yo nunca volví a ver. ¿Y sabes qué? Algo que me llamó la atención, lo que comparé ahorita del vellón. ¿Sabes qué? Es que Gedeón, para ver si era verdad que Dios mojaba el vellón, él iba otra vez, lo volteaba y le decía, ahora pónmelo del otro lado. ¿Y sabes qué? Es hora de nosotros desafiar. No es pecado desafiar a Dios, déjame decirte. No es pecado desafiar a Dios. Desafío no es una palabra que falte respeto. Desafío es obrar en fe. ¿Sabes qué? Es caminar en fe. Es entender que lo que nosotros estamos llamando, Dios lo va a hacer. Es entender que lo que nosotros estamos pidiendo, Dios va a obrar. Porque Él es galardonador de los que lo buscan. Santo sea el nombre de Dios. No soy yo que voy a obrar. No es nadie más que obrar. No es el gerente, no es tu jefe. Es Dios que va a obrar en ti y en tu familia. Santo sea el nombre de Dios. Y decía ahorita que es que los milagros primeramente se hacen en el ¿qué? En el reino espiritual. Y necesitamos muchas veces cambiar el enfoque. Necesitamos muchas veces cambiar el enfoque para recibir esta palabra. Santo sea el nombre de Dios. Nos enfocamos, como dijo ahorita, en lo terrenal. Ahora vamos atrás al texto bíblico. Digamos los años que tenía este muchacho cayendo en el fuego, cayendo en el agua y sufriendo estos ataques. El sufrimiento del padre, el sufrimiento físico de él al quemarse, o el sufrimiento físico también de él al intentarse ahogar. O sea, el espíritu que tenía en él que intentaba ahogarlo. Y decimos esto, tal vez todo este tiempo que nosotros hemos estado orando por este milagro y en el momento que llega, nosotros creemos que va a ocurrir los milagros, pero cuando oran por nosotros, el milagro no se ve factible, no se tacta en nuestra vida, no se ve físico en nuestra vida. Y hay algo que ocurre aquí, hay algo que nos pone a nosotros, ¿sabe qué? A dudar de las cosas que Dios está haciendo. Hubo una duda, una incredulidad de los discípulos por la cual no se hizo el milagro. Por lo tanto, Jesús más adelante, como leímos, se lo reprende. Y es que muchas veces oran por un milagro en nuestra vida y desmayamos porque no lo vemos. Y es por eso que he dicho este enfoque. Nuestro enfoque comienza así. El milagro se genera en lo espiritual, vuelvo y lo repito, y luego se hace en lo físico. Primeramente hay una palabra de Dios que ocurre en el mundo espiritual, se activa y en nuestra vida se hace evidente el milagro. Y es que cuando ellos citaron esta parte, el escritor cita esta parte para resaltar el ¿qué? Para resaltar el poder de Jesús sobre los demonios, sobre los seres espirituales y resaltar que nosotros necesitamos tener algo, quitar algo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. Hay un milagro que lo recibimos inmediatamente, aceptamos a Jesús y nos arrepentimos. Y es el milagro de salvación. Y es que nosotros inmediatamente fuimos sellados para ser salvos y caminamos en los caminos de Dios para preservar la salvación. Ese es un milagro que es evidente, porque ya estamos buscando a Dios y queremos ser salvos. Pero hay milagros que deben de ocurrir en nuestra vida. Hay una semilla de fe que tiene que morir. Hay una semilla de fe que tiene que morir, resucitar, crecer otra vez en nacimiento para poder reproducirse. Y si esta semilla de fe no se pone en ejercicio, lamentablemente no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. No lo vamos a ver.
No lo vamos a ver porque es necesario que nosotros lo pongamos en práctica. Tal vez usted quiere que su esposo se arrepienta. Tal vez usted quiere que su esposo venga a los caminos de Dios o viceversa. Usted quiere que su esposa venga a los caminos de Dios. Quiere que su familia, quiere que sus padres vengan a los caminos de Dios. Y nosotros estamos orando por ello. No ha ocurrido el milagro. Pero ¿sabe qué? Daniel al día 21 vio su milagro. ¿Sabe qué? Ha llegado el día 21 en nuestra vida para nosotros ver lo que Dios tiene para nosotros. Ha llegado el día 21 en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros ver y ser fieles a Dios hasta ver ese milagro. Hasta ver ese milagro que va a ocurrir en nuestra vida. Dice la palabra de Dios así, que son pequeñísimas las semillas. La comparación que se hace aquí del grano de mostaza es pequeñísimo, pero que está diciendo que el grano de mostaza es nuestra fe, la fe depositada en nosotros, pero viene a ser que cuando la sembramos, la ejercitamos, viene a ser como un árbol frondoso que todas las aves van y se posan sobre ella. O sea, que nuestra fe, tan pequeña que fue depositada en nosotros, para crecer y para ver el milagro, es necesario que se ejercite. Que se ejercite. Santo sea el nombre de Dios. Cito esto. Santo sea el nombre de Dios. Y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no lo han podido sanar. Ellos no lo han podido sanar. ¿Sabes qué? Y es que nosotros muchas veces ponemos la fe en ¿quién? En el que tenemos delante. Ponemos la fe en el que tenemos delante, pero el que está obrando detrás de él es más poderoso que el que está delante. Tal vez usted me está viendo a mí al predicar, es obvio, porque soy la persona que está hablando, pero quien me ha enviado y quien te ha enviado a ti es más poderoso. Y ¿sabes qué? Lo que está haciendo él en el mundo espiritual por nosotros es más grande de lo que nosotros pensamos en lo terrenal. Es más grande y solamente esperamos que se haga activo, se active las cosas que Dios tiene para nosotros. Santo sea el nombre de Dios. En estos días, casi termino, hermano. En estos días estábamos en una reunión con los líderes, con la pastora, pastor y demás hermanos. Y hay algo que yo vi, que me impactó. Amén, amén. Y algo que yo vi, hermano, que me impactó. Y es que, santo sea el nombre de Dios. Hay veces que usted se prepara para algo físicamente. Es obvio, íbamos para un lugar, yo me tocó con el pastor y la hermana Joana ir en el vehículo. Y yo miro para atrás, veo una planta y digo, bueno, en estos días no se está yendo la luz. Pero las veces que he ido a la cuava he durado hasta 3 días parado. Y he ido a hacer trabajo y he durado hasta 3 días parado sin hacer nada por la luz. Y vamos hablando, encontramos luz. Para no cansar la historia, cuando llegamos allá, hermano, bien el servicio, comenzamos y todo, bien, se fue la luz. Y yo, bueno, pues será que yo tengo la boca de chivo, que no se está viendo la luz, y cuando llegamos se va la luz. Prendemos la planta. Nítido, una planta nueva, prendida de una vez. Comenzamos a dimos el servicio nítido. Cuando no había receso la apagaban. Pero diciéndole esto, hermano, lo que yo quiero es denotar lo siguiente. La luz en estos días no se está yendo casi. Ninguno, ¿verdad? Tal vez fuimos pensando en que la luz se podría ir, pero ya el pastor iba con su planta y todo para allá. Tal vez usted diría, wow, pero qué fe, qué poca fe. La luz no se está yendo en estos días, nosotros vamos preparados por si se va la luz y la luz no se está yendo. Vamos a declarar que no se vaya la luz y así no gastamos gasolina. Amén. Declaramos eso en el nombre de Jesús. Pero hay algo. Es que usted y yo debemos estar preparados para todas eventualidades. Y es que el Hijo de Dios es todoterreno. El Hijo de Dios ora en la adversidad, ora en la abundancia, ora cuando no hay nada y ora cuando hay todo. Y el Hijo de Dios tiene que ser así siempre, ¿sabe qué? Preparado. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que puede ocurrir. En el mundo espiritual usted está consciente que Dios tiene el control de todo y que Dios va a obrar. En el mundo espiritual está consciente, porque es que Dios no falla. Pero sí puede fallar las cosas naturales y las cosas físicas. Por ejemplo, la luz falló en ese momento, la energía eléctrica, y ¿sabe qué? Utilizamos la planta. O sea, que es necesario nosotros, ¿sabe qué? Tener siempre nuestro plan de ¿qué? De contingencia. Pero ¿sabe qué? No es que estamos dudando en la fe, es que debemos estar preparados. Si Gedeón no hace su plan de retar a Dios, tal vez él nunca había visto a Dios obrando. Si usted y yo no retamos a Dios y estamos preparados para retarlo, no vamos a ver a Dios obrando. ¿Sabe qué? Nosotros se fue la energía eléctrica, declaramos que no se fuera, oramos
oramos porque no se fuera, pero se fue. ¿Falló la energía eléctrica? ¿Falló Dios? No, no falló Dios. ¿Sabe qué? En el momento en que Dios está esperando en que tú creas. ¿Por qué? Porque en ese momento fallaron los discípulos, menguó la fe del padre del niño. Pero ¿sabe quién estaba ahí para decirle que no eran ellos que tenían el poder, sino Él? Estaba ahí Jesucristo. Estaba ahí Jesús para decirle a ellos, tú viniste pensando en ellos. Tú viniste pensando en algo natural. Tú viniste pensando en algo espiritual. Pero ¿sabe qué? Yo estoy aquí, que es lo seguro. Lo seguro es Jesús. Lo seguro es el Espíritu Santo que está en medio nuestro y siempre a nuestro lado. Santo sea el nombre de Dios, para fortalecernos y darnos a entender que las cosas no son como ocurren en lo físico, sino como Dios las tiene establecidas en el mundo espiritual. Es que usted diría, tal vez hubo falta de fe. No hubo falta de fe, hubo preparación. Y es que nosotros, ¿sabe qué me da a entender esto? Y es que hasta que nosotros no nos preparemos, para recibir el milagro que queremos, no lo vamos a recibir. Porque es que tenemos que estar preparados para recibirlo. Yo no le estoy pidiendo una guagua a Dios sin antes saber conducir. No le estoy pidiendo a Dios que Dios me dé grandes cosas cuando no me he ejercitado en las pequeñas. ¿Sabe qué? Este es un proceso que nos vamos a ir, ¿qué? ¿Sabe qué? Nos vamos a ir ejercitando poco a poco y Dios nos va a entregar cosas grandes hasta que nosotros estemos preparados para recibirlas. ¿Cuánto aplauden la gloria de Dios? Aleluya. Santo sea el nombre de Dios. Si no me equivoco, Job 9:8 o Job 8:9. Aunque tu principio sea pequeño y tu poder estrado va a ser grande. ¿Sabes qué? Los discípulos comenzaron fallando en la oración. ¿Fallaron? Sí, fallamos muchas veces cuando oramos. Los discípulos no pudieron echar fuera este género de sí mismo, no del niño, de sí mismo para que obre Dios en ellos. ¿Y sabes qué? Es que en el proceso que vamos caminando se va ejercitando nuestra fe, pero también vamos dejando cosas atrás que impiden que Dios obre en nuestra vida. Y así mismo como nosotros nos preparamos para recibir las bendiciones mayores, así Dios nos va bendiciendo en las cosas menores. ¿Para qué? Para que nosotros siempre estemos conscientes de que las cosas que estén ocurriendo en nuestra vida no es por nuestra fuerza, sino por ¿quién? Por el Dios que nos ha mandado y por el Espíritu que está en nosotros. Hubo una vez que vine a predicar en la pandemia, que era en esta esquina. Yo nunca hubiese predicado, hermano, bueno, se lo decía el hermano Ebro y la hermana Laura. A mí hasta se me olvidaron las citas bíblicas. Yo te diré, hermano, tanto tiempo que usted tiene predicando en un púlpito y se le olvidaron las citas bíblicas. Sí, se me olvidaron. Y cuando comencé en el mensaje, que era el mismo tema, terminé el mensaje hablando de las personas que hubiesen perdido familiares. Y entonces unas semanas luego, unos tiempos después, lamentablemente la pastora perdió su mamá y estaban orando por eso, estaban orando para que Dios fortalezca a esa persona. Pero la meta no era que yo quería que se muera. La meta, ¿me entiende? Yo no estoy orando por fortaleza por la familia para que se le vaya el familiar, no. Yo estoy orando por fortaleza y para que entiendan el proceso que Dios tiene a través de este movimiento, ¿verdad? Porque a través de una pérdida Dios tiene un proceso y nos da a entender. Tal vez usted tuvo un proceso de médico y usted no vio a Dios hasta el final. Usted no vio obrar a Dios hasta el final. Gedeón no vio a Dios obrar hasta que vio el vellocino mojado. ¿Y sabe qué? Ellos no vieron a Dios obrar. El padre de este niño no vio a Dios obrar hasta que vino Jesús y oró por el niño. Y es que nosotros muchas veces entendemos que las cosas tienen que suceder como las planificamos. Dios no va a obrar según nuestro plan, borremos eso. Dios va a obrar según el plan que Él tiene en lo eterno hecho para nosotros. Y es que las cosas que van a acontecer en nuestra vida no es la que tenemos escrita, es la que Dios ya ha escrito por nosotros. ¿Me doy a entender? Ese día que prediqué, fue la primera vez tal vez que prediqué con pocas personas y la cámara. Mi hermano, yo prefiero predicar ante 30 personas ahí delante de mí, no ante una cámara. De verdad. Sí, de verdad. No es miedo escénico, pero es que me pongo medio nervioso. Pero ¿sabe qué? En ese día comencé a aprender. O sea, luego de ahí yo volví otra vez y vi que nos estamos reproduciendo y se están publicando los mensajes. Entonces ese fue mi primer mensaje, ¿verdad? Me puse nervioso. Pero luego para el segundo mensaje, que ya yo estaba consciente de que había cámara, no prediqué como el primero. Los nervios se me fueron. O sea, me doy a entender. Hay cosas que Dios te va a preparar a ti primero para dártela. Hay cosas que Dios no las puede poner en tus manos porque son muy grandes para tu capacidad ahora. Escúchame bien. Dios te tiene cosas tan grandes a ti que te está procesando. Tal vez el carro te está dando problemas ahora, pero ¿sabes qué? Dios te está procesando para que tengas paciencia. ¿Para qué? Para que cuando reciba el otro sepa cómo cuidarlo. Dios te está entrenando a ti para tú recibir las cosas grandes que vienen y las puedas ejercitarlas y las puedas, ¿sabes qué?
¿cómo se dice la palabra? La puedas practicarla y hacerla como Él quiere que la haga. Dios no te va a dar una espada de 500 miligramos cuando tú solamente tienes una espada de 100 gramos. ¿Me deben entender? Se mide la espada por la autoridad de la palabra. O sea, que Dios te va a dar una autoridad a ti desde el principio, pero depende de ti cuán grande sea la autoridad o cuán fuerte sea la autoridad, depende de ti. Porque es la misma autoridad que Dios ha depositado sobre los evangelistas, sobre la que ha depositado sobre ti. Es el mismo espíritu. Solamente Dios está esperando que tú lo ejercites para que crezca y se fortalezca. Santo sea el nombre de Dios. Y yo me quedaba tranquilo. Y recibí mi reprensión a través de la palabra, porque tiene que recibirla, si no es desobediente. Y así mismo recibirla a través de los líderes. ¿Qué usted está haciendo? Nada. Oh, pero a usted lo pusieron a hacer algo y usted no está haciendo nada. Reciba su reprensión, es para crecimiento. Así como recibimos la bendición, debemos recibir la corrección. ¿Y sabe qué? Esto nos da a enseñar a nosotros. Ese texto bíblico tiene tanta interpretación, que muchos dicen que se refería al demonio que tenía el niño, pero no se refería al demonio, sino más bien se refería a la incredulidad que había en los discípulos. Y este es un ejemplo para que nosotros quitar de nosotros la incredulidad, que Dios nos manda a nosotros a quitar la incredulidad de nuestras vidas para ver las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Y termino con esto, hermano. Santo sea el nombre de Dios. Termino con esto. Nosotros muchas veces vamos a orar. Y es creyendo que suceda un milagro. Pero hay algo. Hay algo que impide que suceda el milagro. Hay algo que impide que suceda el milagro. Y es lo siguiente. Que nosotros estamos esperando que la autoridad delegada que Dios ha puesto en nosotros, otros, nos digan que la utilicemos. ¿Me di a entender? La autoridad delegada que Dios ha puesto en nosotros, estamos esperando que otros nos digan que la utilicemos. Y es lo siguiente. Nosotros somos seres autónomos, dependientes de Dios. Dios ha puesto algo en nuestra vida, pero es necesario que nosotros ejercitemos nosotros mismos. No siempre nos van a estar empujando para que prendamos, porque nuestro carro tiene propia ignición. O sea, tiene su llave y tiene un buen motor para arrancar, que es el Espíritu Santo. Cuando intentemos arrancar, no va a fallar, porque el Espíritu no falla. Santo sea el nombre. Aunque tu carro físico te falle, pero el que nos mueve a nosotros no falla. Y es necesario comenzar a movernos. Y cuando estemos orando por un milagro, es creyendo que se va a hacer por la autoridad delegada que Dios ha puesto en nosotros. Santo sea el nombre de Dios. Una vez fuimos a orar por un líder por donde vivía la pastora, por la metrópolis. Y ese líder estaba enfermo. Habíamos unos cuantos ahí, hermano. ¿Y sabe qué? Y en ese momento la pastora hizo un culto sacerdotal y la pastora se vino a dar de cuenta después que salimos. La pastora es testigo. ¿Sabe qué? Estábamos orando por sanidad. No fue que no ocurrió un milagro. ¿Sabe qué? Tal vez la persona se iba a perder y Dios mandó en ese momento a que se le hiciera el culto sacerdotal. ¿Sabe qué? De preparación para su muerte. No es que usted es un ave de mal agüero, como dicen. No es que usted es un ave que lleva a la muerte. No. Dios lo va a utilizar a usted hasta para preparar personas para su partida. Y es necesario estar preparado a cómo Dios nos va a usar a nosotros. ¿Sabe qué? Porque no es un solo ambiente que Dios nos va a usar a nosotros. Dios nos va a usar en la dificultad, pero también nos va a usar en el refrigerio, como dijo ahorita. Dios nos va a usar en la enfermedad, pero también nos va a usar en la sanidad. Dios nos va a usar a nosotros en la muerte, pero también nos va a usar en la resurrección de vidas. Santo sea el nombre de Dios. Y yo me enfocaba en lo que hacían los discípulos, cómo oraron, y que muchas veces nosotros oramos y no vemos el milagro cabal ahí mismo, no lo vemos al instante. Y creemos que el milagro no aconteció, pero el milagro aconteció en el mundo espiritual. Solamente estamos esperando que se refleje en lo físico, porque lo físico no es que manda a lo espiritual, es lo espiritual que manda a lo físico. Gloria. Y cuando nosotros oremos, dice la palabra, cuando nosotros oremos, vamos a orar porque las cosas están sucediendo. Las cosas están sucediendo. ¿Sabes qué? Mi milagro financiero ya hace rato que está establecido en los cielos. El milagro que tú pediste está establecido en los cielos hace rato. Solamente estamos esperando creer, mover eso. Santo sea el nombre de Dios. Lo que nos impide a nosotros mover esa incredulidad de que nosotros podamos ver las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida a favor nuestro. Santo sea el nombre de Dios. El abanico me está ayudando. Santo sea el nombre de Dios.
Santo sea el nombre de Dios. A menudo es importante nosotros utilizar esta clave. Gracias, varón, me refresca, pero a menudo si nosotros perdemos cómo utilizar esta clave, y no es que es una clave, es que todos la sabemos, porque las claves son ocultas. Todos sabemos esta clave, es una clave que todo el mundo la sabe. Y es que el Santo Espíritu es el único que nos hace a nosotros movernos para que ocurra algo sobrenatural en nuestra vida. Lo entendemos. Sin el Espíritu no ocurre nada sobrenatural en nuestra vida. Pero es necesario que nosotros conozcamos que al momento de orar el Espíritu está presente ahí, esperando solamente que nosotros creamos para que se haga este milagro, esperando solamente para que se haga esto. Los discípulos no pudieron en ese momento, pero más adelante usted conoce la historia de esos discípulos, ¿verdad? Que no tenían que tocar a nadie ni tenían que hablar por nadie, solamente con pasar se sanaban. Ellos, los que primero cayeron, santo sea el nombre de Dios, no creyeron y fallaron al orar. Luego lo vemos más adelante haciendo grandes prodigios y cosas aún más grandes. El sacerdote, uno de los principales de un ejército en ese tiempo de Jesús, le dijo a Jesús: no es necesario que tú pases por mi casa, solamente decreta la palabra y se hará, porque yo tengo personas que me sirven a mí, yo le digo vete y hacen las cosas. ¿Sabes qué? El mundo espiritual, tu autoridad, la autoridad que Dios te ha depositado a ti, ¿sabes qué? Tiene ángeles a disposición, solamente que esperando que tú la utilices para que ellos caminen. Solamente esperando que tú utilices tu autoridad para que ellos caminen y comiencen a obrar el milagro que Dios tiene para nosotros.